silencioso, un amo que no necesita cadenas, un amo que vive dentro de tus pensamientos. Ese amo tiene un nombre: miedo, pero no el miedo que protege la vida, no el miedo que te hace apartarte del peligro real. Hablamos del miedo que paraliza, del miedo que te convence de quedarte donde estás, del miedo que te susurra que aún no estás listo, que necesitas más tiempo, más preparación, más seguridad. Ese miedo es el arquitecto silencioso de millones de vidas que nunca llegaron a florecer. Personas inteligentes, personas con talento, personas con ideas extraordinarias, personas que pasaron años esperando el momento correcto, sin darse cuenta de que el momento correcto rara vez llega para quien vive obedeciendo al miedo. Y lo más inquietante de todo es que ese miedo no siempre se siente como miedo. A veces se siente como prudencia, a veces se siente como lógica, a veces incluso se siente como sabiduría. Por eso es tan peligroso, porque cuando el miedo se disfraza de sentido común, deja de parecer un enemigo y empieza a parecer un consejero que te dice: espera un poco más, tal vez mañana, tal vez el próximo año, tal vez cuando estés listo. Pero ese mañana a veces se convierte en años, años esperando, años dudando, años imaginando lo que podría haber sido, hasta que un día algo dentro de ti despierta y comienzas a sospechar algo. Comienzas a sospechar que muchas de las barreras que creías reales no eran barreras externas, eran creencias, eran historias, eran ideas repetidas tantas veces que terminaron pareciendo verdad, pero no lo eran, eran miedo. Y cuando reconoces al miedo, algo cambia, porque nadie puede liberarse de algo que no ve. Pero cuando finalmente lo ves, empiezas a recuperar el control. Y eso es exactamente lo que comienza aquí. Este audiolibro ha sido producido por Biblioteca Nocturna, un espacio donde exploramos ideas que despiertan la mente, calman el pensamiento y expanden la conciencia. Respira profundo, relájate y escucha con atención, porque este viaje no se trata solo de entender el miedo, se trata de descubrir algo mucho más importante: cómo dejar de obedecerlo. Y todo comienza con una verdad simple: el miedo rara vez aparece cuando estás en peligro. El miedo aparece cuando estás a punto de crecer. Capítulo 2: el camuflaje perfecto del miedo. La duda. El miedo rara vez aparece mostrando su verdadero rostro. Si lo hiciera, sería fácil reconocerlo, sería fácil enfrentarlo, sería fácil decir: esto es miedo. Pero el miedo es más sofisticado que eso. Con el tiempo aprendió algo muy útil. Aprendió que si quiere gobernar tu vida sin resistencia, necesita disfrazarse, necesita parecer razonable, necesita parecer lógico, necesita parecer prudente. Y el disfraz más elegante que encontró se llama duda. La duda no grita, la duda no paraliza de golpe, la duda simplemente te invita a pensarlo un poco más. Te dice: tal vez deberías esperar, quizás necesitas más preparación. ¿Y si no funciona? ¿Y si no es el momento correcto? ¿Y si todavía no estás listo? Cuando escuchas esa voz, no sientes que estás obedeciendo al miedo, sientes que estás siendo inteligente, sientes que estás analizando, sientes que estás tomando una decisión responsable. Y ahí está la trampa, porque mientras el miedo paraliza, la duda posterga. Y la postergación es uno de los robos más silenciosos que existen. No roba en un instante, roba lentamente, roba días, roba semanas, a veces roba años, años esperando el momento perfecto, años esperando sentirte completamente preparado, años esperando una certeza absoluta que nunca llega.
parecen seguras no son personas sin miedo, son personas que aprendieron algo diferente, aprendieron a actuar antes de sentirse listas, aprendieron que la claridad rara vez aparece antes de actuar, la claridad aparece después. La mayoría de las personas cree que primero debe sentirse segura y luego actuar, pero la realidad funciona al revés. Primero actúas, luego aparece la seguridad. Primero avanzas, luego llega la confianza. Primero das el salto, luego descubres que podías volar, pero la duda intenta convencerte de lo contrario. Te dice que necesitas garantías, te dice que necesitas pruebas, te dice que necesitas más tiempo. Y mientras escuchas esa voz, la vida sigue avanzando, las oportunidades pasan, las ideas se enfrían, las posibilidades desaparecen, no porque fueran imposibles, sino porque fueron postergadas demasiadas veces. La duda también tiene otra característica. Aparece justo cuando estás cerca de crecer, cuando haces algo cómodo, algo conocido, algo que ya dominas. La duda casi nunca aparece, pero cuando estás a punto de intentar algo nuevo, algo importante, algo que podría cambiar tu vida, ahí aparece. Y eso no es casualidad. La duda protege lo conocido. La mente prefiere una realidad familiar, aunque no sea perfecta, antes que una posibilidad desconocida, incluso si esa posibilidad podría expandir tu vida. Por eso la duda aparece justo antes del salto, justo antes de la decisión, justo antes del cambio. Es el último intento del miedo por mantener todo exactamente igual. Pero aquí hay algo interesante. La duda no aparece porque no puedas hacerlo. La duda aparece porque puedes. Si algo fuera completamente imposible para ti, tu mente ni siquiera lo consideraría. No sentirías conflicto, no sentirías tensión, simplemente lo ignorarías. Pero cuando algo es posible, cuando algo está dentro de tu potencial, aunque todavía no lo hayas desarrollado completamente, ahí aparece la duda, porque la posibilidad exige cambio, exige crecimiento, exige responsabilidad, y el miedo intenta evitar ese cambio. Por eso existe una pregunta muy poderosa, una pregunta que puede ayudarte a desenmascarar la duda cuando aparezca. Pregúntate esto: ¿estoy dudando porque es imposible o estoy dudando porque es importante? La mayoría de las veces, la respuesta es la segunda. No estás dudando porque no puedas. Estás dudando porque hacerlo cambiaría algo. Cambiaría tu rutina, cambiaría tu identidad, cambiaría la forma en que ves tu vida. Y todo cambio genera incertidumbre. Eso es natural, eso es humano. Pero lo que no es inevitable es obedecer esa incertidumbre. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir duda y aún así decidir. Puedes sentir incertidumbre y aún así actuar. Esa es la diferencia entre las personas que transforman su vida y las que pasan años imaginando cómo habría sido. No es una diferencia de talento, no es una diferencia de inteligencia, es una diferencia de relación con el miedo. Unos esperan que el miedo desaparezca, otros aprenden a caminar con él. Y cuando aprendes a caminar con el miedo, descubres algo muy interesante. El miedo pierde poder en movimiento. Mientras estás paralizado, el miedo crece, se vuelve más grande, más convincente, más intimidante. Pero cuando te mueves, cuando das el primer paso, cuando actúas a pesar de la duda, algo cambia. La mente empieza a darse cuenta de que muchas de las amenazas que imaginaba nunca fueron reales. La acción rompe el hechizo de la duda, porque la duda vive en la imaginación, pero la acción ocurre en la realidad, y la realidad casi siempre es menos aterradora que las historias que la mente inventa. Muchas personas pasan años imaginando lo peor,
imaginando el fracaso, imaginando el rechazo, imaginando la vergüenza, pero cuando finalmente actúan, descubren algo sorprendente. La mayoría de esos escenarios nunca ocurren, y los pocos que ocurren no son tan devastadores como parecían, pero para descubrir eso hay que moverse, hay que actuar, hay que romper el ciclo de la duda, porque la duda alimenta la inacción y la inacción alimenta más duda. Es un círculo que puede durar años, pero ese círculo se rompe con una sola cosa: decisión, no certeza, decisión. La certeza llega después, la confianza llega después, la seguridad llega después, pero la decisión, esa es tuya desde el principio. Y cada vez que decides actuar a pesar de la duda, algo dentro de ti cambia. Se fortalece tu coraje, se fortalece tu confianza, se fortalece tu libertad, porque la libertad no significa no sentir miedo. La libertad significa no obedecerlo automáticamente, y cuando empiezas a vivir así, la duda deja de ser una prisión, empieza a convertirse en una señal de que estás cerca de algo importante, una señal de que estás saliendo de lo conocido, una señal de que estás creciendo. Pero para entender completamente de dónde nace ese miedo, tenemos que mirar más atrás, mucho más atrás, hacia el lugar donde muchas de nuestras creencias comenzaron. La infancia, capítulo 3. El miedo aprendido. Antes de que tuvieras metas, antes de que pensaras en éxito, antes de que imaginaras lo que querías construir en tu vida, ya estabas aprendiendo algo mucho más profundo. Estabas aprendiendo cómo funciona el mundo y, sobre todo, estabas aprendiendo quién creías que eras dentro de él, porque el miedo que muchas personas sienten en la adultez no suele aparecer de repente, se forma lentamente, se aprende, se instala, se convierte en un hábito mental. Cuando un niño llega al mundo, no tiene miedo de intentar, no tiene miedo de fallar, no tiene miedo de parecer torpe. Un niño intenta caminar aunque se caiga, intenta hablar aunque se equivoque, intenta subir aunque no sepa si puede, porque su mente todavía no ha aprendido a temer el error. Todavía no existe la vergüenza, todavía no existe la comparación constante, solo existe curiosidad, solo existe exploración. Pero con el tiempo, ese niño empieza a recibir señales del entorno, señales que vienen de la familia, de la escuela, de la sociedad. Algunas son amorosas, otras no tanto. Algunas llegan como advertencias: ten cuidado, no hagas eso, te vas a equivocar, eso no es para ti, no molestes, quédate tranquilo, eso no funciona así. Para un adulto, estas frases pueden parecer simples correcciones, pero para la mente de un niño pueden convertirse en verdades profundas, porque el cerebro infantil está aprendiendo constantemente, está construyendo una imagen del mundo y también una imagen de sí mismo. Si recibe críticas constantes cuando se equivoca, empieza a asociar el error con vergüenza, y poco a poco la curiosidad natural comienza a mezclarse con precaución, luego con duda, luego con miedo. Ese miedo no aparece de golpe, se instala lentamente, a través de experiencias, a través de comentarios, a través de comparaciones. Tal vez ocurrió en la escuela, cuando alguien se burló de una respuesta equivocada. Tal vez ocurrió en casa, cuando una idea fue descartada rápidamente. Tal vez ocurrió en un momento en que necesitabas apoyo y recibiste silencio. La mente registra esas experiencias y aprende algo muy importante. Aprende que equivocarse
estrategias para evitar ese dolor. Quizás volverse más silencioso, quizás volverse más prudente, quizás evitar situaciones donde pueda equivocarse. Estas estrategias ayudan a sobrevivir emocionalmente, pero también pueden limitar el crecimiento, porque lo que comienza como protección puede convertirse en hábito, y con el tiempo, ese hábito empieza a parecer parte de tu personalidad. Tal vez una persona dice: yo soy tímido, yo no soy bueno para esto, eso no es para mí. Pero muchas veces esas afirmaciones no nacieron de una verdad interna, nacieron de experiencias pasadas, experiencias que enseñaron a la mente a limitarse. Aquí es donde aparece algo muy importante. Muchos de los miedos que sientes hoy no son actuales, son ecos, ecos de momentos antiguos, ecos de situaciones donde tu mente aprendió a protegerse. Por ejemplo, si alguna vez fuiste criticado por hablar demasiado, tal vez hoy dudas antes de expresar tus ideas. Si alguna vez se burlaron de un error, tal vez hoy evitas situaciones donde podrías fallar. Si alguna vez sentiste que no encajabas, tal vez hoy intentas adaptarte constantemente. Pero lo más importante es recordar algo. Esas experiencias ocurrieron en un contexto diferente, en un momento en el que tu mente todavía estaba aprendiendo. Hoy, tú tienes algo que no tenías entonces: conciencia, la capacidad de observar tus propios pensamientos, la capacidad de cuestionar tus creencias, la capacidad de decidir si ciertas ideas todavía tienen sentido, porque no todo lo que aprendimos en el pasado sigue siendo útil en el presente. Algunas creencias nos protegieron en ciertos momentos, pero con el tiempo pueden convertirse en límites invisibles, y esos límites solo pueden cambiar cuando una persona los reconoce, cuando los observa, cuando comienza a preguntarse: ¿esto sigue siendo verdad o simplemente es algo que aprendí hace mucho tiempo? Este tipo de reflexión puede ser profundamente liberador, porque cuando comprendes el origen de un miedo, ese miedo empieza a perder fuerza, deja de parecer una verdad absoluta y empieza a parecer lo que realmente es: una historia, una interpretación, una memoria emocional. Y lo que se aprendió también puede desaprenderse, no en un solo día, no de forma inmediata, pero sí paso a paso. Cada vez que haces algo que antes evitabas, estás enseñándole algo nuevo a tu mente. Cada vez que te permites intentar, aunque exista incertidumbre, tu cerebro aprende que el peligro que imaginaba tal vez no era real. Ese proceso se llama expansión. La expansión ocurre cuando atraviesas los límites que antes parecían inquebrantables, y poco a poco tu mundo interior comienza a cambiar. Tu mente empieza a descubrir algo nuevo, que eres más capaz de lo que creías. Pero aún hay otro tipo de miedo que puede influir profundamente en la forma en que una persona vive. Un miedo que se instala en el sistema de creencias. Un miedo que muchas veces se confunde con espiritualidad. Ese es el miedo que exploraremos a continuación. Capítulo 4. La religión del temor. Hay una forma de miedo que puede instalarse más profundamente que cualquier otra. No vive solo en los pensamientos, no aparece únicamente en momentos de duda. Este miedo puede arraigarse en el sistema de creencias más profundo de una persona, en la forma en que entiende el bien y el mal, en la manera en que interpreta el error, en la relación que tiene con la culpa. Durante siglos, millones de personas han aprendido a relacionarse con lo sagrado a través del temor, no a través de la confianza, no a través del amor, a través del
consecuencias. Si te equivocas, pagarás el precio. Para algunos, estas ideas se interpretaron como recordatorios de responsabilidad, pero para otros se transformaron en algo diferente, una sensación constante de culpa, una sensación de que cualquier paso fuera de lo correcto podía traer castigo. Cuando una mente crece dentro de ese entorno, aprende a vigilarse constantemente, aprende a desconfiar de sus propios impulsos, aprende a reprimir partes de sí misma y con el tiempo esa vigilancia se convierte en hábito, un hábito que puede limitar la libertad interior, un hábito que puede hacer que una persona dude incluso de su propia intuición. Pero aquí hay algo importante que muchas personas descubren más adelante en la vida. El verdadero crecimiento espiritual no nace del miedo, nace de la conciencia, nace de la comprensión, nace del reconocimiento de que el ser humano está en constante aprendizaje. Nadie evoluciona sin equivocarse, nadie aprende sin experimentar, nadie descubre su potencial viviendo con miedo constante al castigo. Cuando una persona empieza a cuestionar el miedo espiritual mal entendido, algo interesante ocurre. Empieza a separar dos cosas que durante mucho tiempo parecieron lo mismo: la fe y el temor. La fe es confianza, el temor es control. La fe expande, el temor limita. La fe inspira, el temor paraliza. Cuando la fe está presente, una persona siente que puede crecer, siente que puede explorar su potencial, siente que puede aprender de sus errores sin quedar atrapada en la culpa. Cuando el temor domina, la mente se contrae, se vuelve rígida, se vuelve insegura, se vuelve dependiente de reglas externas. Pero la espiritualidad más profunda invita a algo distinto, invita a conocerse, invita a desarrollar conciencia, invita a vivir con responsabilidad, pero también con libertad interior. No se trata de abandonar valores, se trata de comprenderlos desde la madurez, desde la reflexión, desde la experiencia. Cuando una persona deja de relacionarse con lo sagrado desde el miedo y empieza a hacerlo desde la confianza, algo cambia dentro de ella. La culpa pierde fuerza, la mente se vuelve más tranquila, la conciencia se vuelve más clara, y con esa claridad la vida comienza a sentirse diferente, porque la espiritualidad auténtica no exige que una persona viva temiendo cada paso. Invita a vivir con integridad, invita a vivir con intención, invita a vivir con conciencia. Cuando ese cambio ocurre, muchos miedos comienzan a debilitarse, pero todavía existe uno que afecta a casi todas las personas, un miedo que aparece justo antes de intentar algo importante, el miedo al fracaso, ese momento en el que la mente pregunta: ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si demuestro que no soy tan capaz como pensaba? Ese miedo puede detener proyectos, puede apagar sueños, puede hacer que una persona se quede exactamente donde está, pero cuando lo observas con atención, descubres algo sorprendente. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Muchas veces es parte del camino hacia él, y eso es exactamente lo que exploraremos ahora. Capítulo 5. El miedo al fracaso. Hay un momento muy particular en la vida de una persona, un momento que ocurre justo antes de intentar algo importante, antes de iniciar un proyecto, antes de cambiar de dirección, antes de tomar una decisión que podría transformar su camino. En ese instante aparece una pregunta que muchas veces llega acompañada de una sensación en el pecho, una mezcla de tensión y duda. La pregunta es simple: ¿y si fracaso? Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que el fracaso es algo que debe evitarse a toda costa, algo vergonzoso, algo que revela
opuesto al éxito. Es una de las formas en que el éxito se construye. La mayoría de las historias de logro que admiramos hoy están llenas de intentos fallidos, de caminos equivocados, de decisiones que no funcionaron, pero esas partes rara vez se cuentan con detalle. La historia suele comenzar después de que el resultado aparece, después de que el éxito ya es visible, y cuando solo vemos el final del proceso, parece que todo fue más fácil de lo que realmente fue. Esa ilusión crea una expectativa peligrosa, la idea de que las personas que logran cosas grandes no cometen errores, de que siempre supieron qué hacer, pero la realidad es otra. Las personas que logran grandes cosas no fracasan menos, simplemente tienen una relación diferente con el fracaso. No lo ven como una sentencia, lo ven como información. Cada intento que no funciona les enseña algo, algo sobre el proceso, algo sobre el entorno, algo sobre sí mismos. Y esa información es valiosa, porque cada intento fallido ajusta el camino, cada error reduce la incertidumbre, cada experiencia revela algo nuevo. En otras palabras, el fracaso no es el final de un camino, es parte del aprendizaje necesario para encontrar el correcto. Pero cuando una persona cree que fracasar define su valor personal, todo cambia. Cada intento se vuelve una amenaza. Cada oportunidad se convierte en un riesgo emocional enorme, porque el error ya no significa simplemente que algo no funcionó, significa que algo está mal con ella. Y esa interpretación puede ser paralizante. La mente empieza a protegerse, evita intentar, evita exponerse, evita cualquier situación donde el resultado no esté garantizado. Pero en ese intento de evitar el dolor, también evita el crecimiento, porque el crecimiento requiere experimentación, requiere ensayo, requiere ajustes. Piensa en cualquier habilidad que hoy domines: caminar, hablar, escribir, conducir. Ninguna de esas habilidades apareció sin errores. Aparecieron a través de intentos, a través de caídas, a través de aprendizaje continuo. Sin embargo, cuando se trata de metas importantes, muchas personas esperan hacerlo perfecto desde el primer intento. Esperan claridad absoluta. Esperan resultados inmediatos. Y cuando algo no sale como imaginaban, lo interpretan como una señal de que deberían detenerse. Pero el progreso real rara vez funciona así. El progreso es gradual, es iterativo, paso a paso, intento tras intento, ajuste tras ajuste. Las personas que logran cosas significativas no tienen menos errores, simplemente tienen más disposición a aprender de ellos. No ven el error como humillación, lo ven como parte del proceso. Lo analizan, extraen lecciones y continúan. Eso no significa que el fracaso no duela. Puede doler, puede frustrar, puede desafiar la confianza, pero ese dolor no tiene que convertirse en una identidad. Puede convertirse en una lección, porque cada experiencia difícil fortalece algo dentro de ti. Fortalece resiliencia, fortalece adaptabilidad, fortalece comprensión. Y esas cualidades son mucho más valiosas que una vida sin errores. También existe otro elemento que alimenta el miedo al fracaso: el juicio de los demás. La posibilidad de que otros vean el intento fallido, la posibilidad de que critiquen, de que juzguen, de que opinen. Pero aquí hay una observación interesante. Las personas que más critican rara vez son las que más intentan. La crítica suele venir desde la distancia, mientras que quienes están construyendo algo saben que el error es parte del proceso, saben que nadie aprende sin intentar, saben que cada avance incluye ajustes. Por eso, cuando decides actuar a pesar del miedo al fracaso, no solo estás tomando una decisión externa, estás tomando una decisión interna. Estás
las cosas comienzan a ir bien. Un miedo que no siempre se reconoce fácilmente. El miedo a destacar, el miedo a sobresalir, el miedo al éxito. Ese es el siguiente territorio que exploraremos. Capítulo 6. El miedo a destacar. Cuando se habla de miedo, la mayoría de las personas piensa en el miedo a perder. Perder dinero, perder seguridad, perder oportunidades, perder estabilidad. Pero existe otro miedo mucho más silencioso, un miedo que rara vez se menciona y que, sin embargo, puede influir profundamente en las decisiones de una persona. El miedo a destacar, el miedo a sobresalir, el miedo a que las cosas realmente funcionen. Puede parecer extraño al principio. ¿Por qué alguien tendría miedo al éxito? ¿Por qué alguien temería lograr aquello que desea? Pero cuando observas con atención, descubres que este miedo es más común de lo que parece, porque el éxito trae consigo algo que muchas personas no anticipan: visibilidad, responsabilidad, cambio. Cuando una persona comienza a crecer, cuando comienza a avanzar más allá de lo que antes conocía, su entorno también cambia, las expectativas cambian, las relaciones cambian, las dinámicas se transforman y eso puede generar una tensión interna inesperada. Durante mucho tiempo, esa persona vivió dentro de un equilibrio, dentro de un grupo, dentro de un entorno donde todos ocupaban ciertos roles. Pero cuando alguien comienza a sobresalir, ese equilibrio puede alterarse. Algunas personas celebrarán ese crecimiento, pero otras pueden sentirse incómodas, porque el crecimiento de uno a veces refleja las decisiones que otros no tomaron, a veces recuerda sueños que quedaron atrás, y esa incomodidad puede expresarse de muchas maneras: comentarios sutiles, críticas disfrazadas de consejos, bromas que intentan minimizar los logros, o incluso silencio, un silencio extraño donde antes había entusiasmo. Cuando una persona experimenta estas reacciones, su mente aprende algo. Aprende que destacar puede traer conflicto. Aprende que crecer puede generar distancia. Aprende que sobresalir puede incomodar a otros. Y sin darse cuenta, puede empezar a reducir su propia intensidad. Puede empezar a moderar sus ambiciones. Puede empezar a evitar situaciones donde podría destacar demasiado. No porque no pueda hacerlo, sino porque inconscientemente quiere proteger sus vínculos, quiere seguir perteneciendo, quiere seguir siendo aceptado. Este fenómeno ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos. Se llama autocensura del potencial. Es cuando una persona limita su propio crecimiento para mantener la armonía con su entorno. No es una decisión consciente, es una adaptación emocional, una forma de proteger relaciones, pero con el tiempo, esa adaptación puede convertirse en una limitación, porque el impulso interior de crecer no desaparece. La curiosidad sigue viva, las ideas siguen apareciendo, las posibilidades siguen llamando, y cuando esa energía no encuentra expresión, puede convertirse en frustración, una frustración difícil de explicar, porque externamente todo parece estar bien, pero internamente existe la sensación de que algo importante está siendo contenido. El miedo a destacar también puede tener otra raíz: la identidad. Si una persona ha vivido durante muchos años con una cierta imagen de sí misma, cambiar esa imagen puede resultar desconcertante. Por ejemplo, si durante mucho tiempo alguien se vio como la persona tranquila, la persona que no busca protagonismo, la persona que se mantiene en segundo plano, entonces comenzar a destacar puede sentirse extraño, puede sentirse como si estuviera traicionando esa identidad antigua.
soy realmente cuando dejo de intentar encajar. Capítulo 7. El miedo a ser tú mismo. Existe un tipo de miedo que rara vez se menciona. No aparece cuando hablamos de dinero, no aparece cuando hablamos de fracaso, ni siquiera aparece cuando hablamos de éxito. Este miedo aparece cuando una persona comienza a mirarse con honestidad, cuando deja de preguntarse qué esperan los demás y comienza a preguntarse algo mucho más profundo. ¿Quién soy realmente? Durante gran parte de la vida, muchas personas construyen versiones de sí mismas que funcionan socialmente, versiones que evitan conflictos, versiones que reciben aprobación, versiones que encajan con lo que el entorno considera aceptable. Esto no ocurre de forma consciente, es un proceso gradual. Aprendemos qué comportamientos reciben aceptación, aprendemos qué opiniones generan aprobación, aprendemos qué partes de nosotros son bien recibidas y cuáles es mejor ocultar. Poco a poco vamos ajustando nuestra forma de ser. A veces bajamos el volumen de nuestras ideas, a veces ocultamos nuestras emociones, a veces suavizamos nuestras opiniones, a veces evitamos mostrar nuestras verdaderas aspiraciones, no porque queramos vivir de forma falsa, sino porque todos deseamos algo fundamental: pertenecer, ser aceptados, ser comprendidos. Pero cuando ese deseo de aceptación se vuelve demasiado fuerte, puede comenzar a ocurrir algo sutil. La persona empieza a alejarse de sí misma, empieza a construir una identidad que funciona para el entorno, pero que no siempre refleja su verdad interior. Con el tiempo, esa diferencia puede crecer y aparece una sensación difícil de explicar, como si hubiera una distancia entre lo que muestras y lo que realmente eres, entre lo que dices y lo que realmente piensas, entre la vida que estás viviendo y la vida que imaginas en silencio. Muchas personas viven durante años con esa sensación. No siempre saben describirla, pero saben que algo dentro de ellas quiere expresarse, algo quiere crecer, algo quiere salir a la superficie. Y cuando esa inquietud interior aparece, también aparece el miedo a ser uno mismo, porque ser auténtico implica riesgo, implica la posibilidad de que algunas personas no estén de acuerdo contigo, implica que algunas relaciones cambien, implica que algunas expectativas se rompan. Durante años, puede que hayas construido tu vida alrededor de ciertos acuerdos invisibles, acuerdos que dicen: si actúas de esta forma, pertenecerás; si piensas de esta forma, serás aceptado; si no incomodas, todo estará bien. Pero cuando una persona comienza a descubrir su verdadera voz, esos acuerdos empiezan a moverse. Tal vez descubre que sus valores han cambiado. Tal vez descubre que algunas opiniones que antes aceptaba ya no resuenan con su conciencia. Tal vez descubre que desea un camino distinto, un ritmo distinto, una forma distinta de vivir. Y expresar ese cambio puede generar miedo, porque no siempre sabes cómo reaccionarán los demás. No siempre sabes qué relaciones se adaptarán y cuáles no. Por eso muchas personas permanecen en silencio durante mucho tiempo. Sienten que hay algo más dentro de ellas, pero no lo expresan completamente. Mantienen una versión moderada de sí mismas, una versión segura, una versión que no altera demasiado el entorno. Pero mantener esa versión también tiene un costo. El costo de no vivir plenamente, el costo de no explorar todo el potencial que existe dentro de ti, porque la autenticidad no es algo que aparece de un día para otro. Es un proceso de descubrimiento, un proceso de escucha interior, un proceso de observar qué resuena contigo y qué no,
A medida que una persona avanza en ese proceso, empieza a notar algo interesante. La autenticidad no siempre es ruidosa, no siempre es rebelde, muchas veces es tranquila. Es la capacidad de decir lo que realmente piensas, sin agresividad. Es la capacidad de tomar decisiones alineadas con tus valores, sin necesidad de convencer a todos. Es la capacidad de vivir con coherencia interna. Cuando esa coherencia aparece, la mente experimenta algo que pocas cosas pueden ofrecer: paz. No una paz superficial, una paz profunda. La paz de saber que no estás traicionando tu propia verdad. La paz de saber que tus acciones reflejan lo que realmente eres. Eso no significa que todo será fácil. La autenticidad puede generar conversaciones incómodas, puede generar cambios en el entorno, puede generar momentos de incertidumbre, pero también abre algo extraordinario: la libertad interior, la libertad de existir sin máscaras constantes, la libertad de explorar tus capacidades, la libertad de construir una vida que realmente tenga sentido para ti. Y cuando una persona experimenta esa libertad, algo dentro de ella se fortalece. Su confianza deja de depender exclusivamente de la aprobación externa, empieza a depender de algo más profundo, de la relación que tiene consigo misma. Pero para que esa relación se fortalezca, hay algo más que debe recuperarse, algo que muchas personas han dejado de escuchar: la voz interior. Capítulo 8. La voz interior saboteada. Hay algo dentro de cada persona que rara vez se equivoca. No habla fuerte, no grita, no exige atención. Es una voz tranquila, suave, casi silenciosa. A veces aparece como una sensación, a veces como una certeza inexplicable, a veces como un impulso difícil de describir. Algunos la llaman intuición, otros la llaman conciencia, otros la llaman guía interior. No importa el nombre, lo importante es reconocer que existe y que muchas veces ya sabe la dirección correcta antes de que la mente termine de analizar todas las opciones. Piensa en momentos de tu vida en los que sentiste una claridad inmediata, un presentimiento, una sensación profunda de que algo era correcto o de que algo no lo era. Esa sensación aparece rápido, antes de que empiece el análisis, antes de que aparezcan las explicaciones, antes de que la mente comience a debatir. Pero luego ocurre algo interesante. La mente entra en acción, empieza a analizar, empieza a evaluar, empieza a imaginar posibles consecuencias. Y en ese proceso, una emoción empieza a infiltrarse: el miedo. El miedo comienza a formular preguntas. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si no funciona? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si no estás preparado? ¿Y si no eres capaz? Esas preguntas pueden parecer razonables, pero cuando se repiten una y otra vez, empiezan a ahogar la claridad inicial. La mente comienza a crear escenarios, algunos posibles, otros exagerados, y cuanto más tiempo permanece en ese análisis, más difícil se vuelve distinguir entre intuición y miedo. Muchas personas viven así, sienten un impulso interior hacia algo, pero luego dudan, buscan demasiadas opiniones, esperan señales externas, esperan sentir una certeza absoluta. Y mientras esperan, la voz interior se vuelve cada vez más débil. No desaparece, pero queda enterrada bajo el ruido de las opiniones, el ruido de las expectativas, el ruido de las comparaciones, el ruido de la duda. Y cuando ese ruido domina, la persona empieza a desconectarse de sí misma, empieza a depender de referencias externas, de consejos, de aprobación, de validación. Pero hay algo que muchas personas descubren con el tiempo: la voz interior no necesita competir con el
las emociones empiezan a ordenarse y la voz interior vuelve a hacerse presente, no siempre con respuestas inmediatas, pero sí con dirección, pequeñas señales, pequeñas certezas, pequeños impulsos hacia aquello que realmente importa. Y cuando una persona comienza a confiar en esas señales, su relación con la vida cambia. Las decisiones dejan de basarse únicamente en el miedo, empiezan a basarse también en la coherencia interna, en lo que realmente resuena, en lo que realmente tiene sentido. Esa coherencia fortalece algo muy valioso, la confianza personal, no la confianza arrogante, sino la confianza tranquila, la que surge de saber que estás escuchando honestamente lo que ocurre dentro de ti. Pero para recuperar esa conexión, hay algo más que debemos comprender. El miedo no es solo un pensamiento, el miedo también es energía, una energía que se mueve en el cuerpo, una energía que puede paralizar o puede transformarse. Capítulo 9. El miedo como energía. Durante mucho tiempo, muchas personas han intentado eliminar el miedo. Intentaron ignorarlo, intentaron reprimirlo, intentaron convencerse de que no deberían sentirlo. Pero el miedo tiene una característica muy particular. Cuanto más intentas suprimirlo, más fuerte parece volverse. Y esto ocurre porque el miedo no es solo un pensamiento. El miedo también es energía, una energía que aparece en el cuerpo. Tal vez lo has sentido muchas veces. Ese nudo en el estómago antes de una decisión importante. La presión en el pecho cuando algo te preocupa. La inquietud que aparece cuando estás frente a algo desconocido. Esas sensaciones no son imaginarias, son reacciones reales del sistema nervioso. Cuando la mente percibe un desafío, el cuerpo responde, el corazón se acelera, la respiración cambia, los músculos se preparan. En términos biológicos, el cuerpo se está preparando para actuar. Durante miles de años, estas reacciones ayudaron a los seres humanos a sobrevivir. Preparaban al cuerpo para correr, para reaccionar, para moverse rápidamente ante el peligro. Pero en la vida moderna, esa energía muchas veces no encuentra salida. No hay un enemigo del cual escapar. No hay un movimiento inmediato que realizar. Entonces la energía se queda atrapada, se queda girando dentro de la mente, se convierte en pensamientos repetitivos, en preocupación constante, en tensión acumulada. Y cuando la energía del miedo no se mueve, puede convertirse en ansiedad. Pero cuando esa misma energía se dirige hacia la acción, puede convertirse en impulso. Esto puede parecer contradictorio, pero muchas personas que han logrado cosas importantes han aprendido a hacer exactamente eso. No eliminan el miedo, lo transforman, lo utilizan como señal, una señal de que algo importante está ocurriendo, una señal de que están saliendo de su zona conocida. Cuando aparece un desafío, la energía del miedo se activa. En lugar de interpretarla como una señal para detenerse, la interpretan como una señal para prepararse. Respiran, se enfocan y avanzan, porque entienden algo fundamental. La energía que sientes como miedo es la misma energía que puede convertirse en determinación. La diferencia está en la dirección. Si esa energía se queda atrapada en pensamientos de duda, se vuelve parálisis. Pero si se canaliza hacia el movimiento, se vuelve acción. Muchas personas que hablan en público conocen bien esta sensación. Antes de subir al escenario, el cuerpo se llena de energía. El corazón late más rápido, las manos se tensan, la mente se activa. Para algunos, esa sensación significa que deben detenerse, pero para otros significa que están listos, listos para actuar, listos para expresarse, listos para dar lo mejor de sí mismos. Lo mismo ocurre en muchos momentos de la vida.
antes de comenzar un proyecto nuevo, antes de tomar una decisión importante, antes de enfrentar un cambio, el miedo aparece, pero ese miedo también trae energía. La clave está en aprender a reconocerla, en lugar de decir estoy demasiado nervioso. Puedes comenzar a pensar estoy lleno de energía. Ese pequeño cambio en la interpretación puede transformar completamente la experiencia, porque la mente influye profundamente en cómo el cuerpo utiliza esa energía. Si la mente cree que está en peligro, el cuerpo se paraliza. Si la mente entiende que está frente a un desafío, el cuerpo se prepara para actuar. Por supuesto, esto no ocurre automáticamente. Es una habilidad que se desarrolla con práctica. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, estás entrenando tu mente. Estás enseñándole a tu sistema nervioso que la intensidad no siempre significa peligro. A veces significa crecimiento. A veces significa expansión. A veces significa que estás entrando en territorio nuevo. Y ese territorio nuevo es donde ocurre la evolución personal. Las personas que viven vidas extraordinarias no son personas sin miedo, son personas que aprendieron a mover esa energía, a canalizarla, a transformarla. En lugar de luchar contra el miedo, aprenden a escucharlo, a preguntarse qué está señalando, a observar dónde aparece, porque el miedo suele indicar algo importante. Indica que estás frente a algo que tiene significado, algo que puede cambiarte, algo que puede expandir tu experiencia. Cuando comienzas a ver el miedo de esta forma, deja de ser un enemigo, se convierte en un mensajero que dice, aquí hay crecimiento, aquí hay aprendizaje, aquí hay expansión. Pero todavía hay una dimensión del miedo que afecta a muchas personas de forma muy concreta, una dimensión relacionada con la seguridad material, con la estabilidad, con la supervivencia, el miedo económico. Capítulo 10. El miedo al fracaso económico. Existe un tipo de miedo que no siempre se siente en el pecho, no siempre aparece como ansiedad inmediata. A veces se manifiesta de una forma más silenciosa, como una preocupación constante, como una presión invisible que acompaña muchas decisiones. Ese miedo está relacionado con algo muy concreto, la seguridad económica. Para muchas personas, el dinero no representa únicamente un recurso, representa estabilidad, representa protección, representa la posibilidad de sostener la vida cotidiana. Por eso el miedo relacionado con el dinero puede ser tan poderoso, porque toca algo profundo dentro del sistema nervioso, el instinto de supervivencia. Cuando una persona siente que su seguridad económica está en riesgo, su mente se activa inmediatamente, comienza a evaluar escenarios, comienza a imaginar pérdidas, comienza a buscar maneras de proteger lo que tiene. En sí mismo, este mecanismo no es negativo. La prudencia financiera puede ser una herramienta útil. El problema aparece cuando el miedo se vuelve dominante, cuando cada decisión comienza a tomarse únicamente desde la evitación del riesgo, cuando la mente empieza a ver peligro incluso donde hay oportunidad.
asocia su valor personal con su situación económica, el miedo a perder dinero se vuelve mucho más intenso, porque ya no parece solo una pérdida material, parece una pérdida de identidad, parece una pérdida de dignidad. Pero aquí hay una distinción importante. Tu valor como ser humano no está determinado por una cifra. El dinero es una herramienta. Puede facilitar experiencias, puede abrir oportunidades, pero no define tu inteligencia, no define tu creatividad, no define tu capacidad de aprender. Y la capacidad de aprender es uno de los recursos más valiosos que puede desarrollar una persona. La historia está llena de ejemplos de personas que perdieron recursos y luego construyeron algo nuevo, no porque nunca hayan tenido miedo, sino porque desarrollaron algo más fuerte que el miedo. Confianza en su capacidad de adaptarse, confianza en su capacidad de reconstruir, confianza en su capacidad de generar valor nuevamente. Cuando una persona desarrolla esa confianza, su relación con el dinero cambia. Deja de verlo únicamente como algo que debe proteger. Empieza a verlo como algo que puede crear. Empieza a verlo como una consecuencia del valor que aporta. Esto no significa actuar sin prudencia. No significa ignorar los riesgos. Significa cambiar la mentalidad desde la cual se toman las decisiones. Cuando las decisiones se toman únicamente desde el miedo, las oportunidades se reducen, pero cuando se toman desde la combinación de prudencia y visión, aparecen nuevos caminos. La mente comienza a explorar soluciones, comienza a pensar en posibilidades, comienza a imaginar nuevas formas de contribuir, porque la verdadera riqueza comienza en la mente, comienza en la forma en que una persona percibe sus capacidades, comienza en la disposición de aprender, de adaptarse, de crear. Cuando esa mentalidad cambia, la relación con el dinero se vuelve más equilibrada. El miedo deja de ser el centro de las decisiones y en su lugar aparece algo más poderoso, la confianza. Pero esa confianza necesita un fundamento, necesita una base interior, una base que no dependa completamente de las circunstancias externas, una base que permita avanzar incluso cuando el futuro es incierto. Esa base tiene un nombre: fe. No una fe pasiva, una fe activa, una fe que se convierte en un escudo mental, una convicción profunda de que puedes enfrentar lo que venga. Y eso es lo que exploraremos ahora. Capítulo 11. La fe invencible. Llega un momento en la vida de una persona en que el miedo deja de ser el centro de sus decisiones, no porque desaparezca completamente. El miedo rara vez desaparece del todo, sino porque algo más fuerte comienza a ocupar su lugar. Ese algo es la fe. Pero no hablamos aquí de una fe pasiva. No hablamos de esperar que todo salga bien sin actuar. Hablamos de una fe interior, una convicción profunda, una certeza tranquila de que puedes enfrentar la vida incluso cuando no controlas todos los resultados. La fe es una fuerza mental, una forma de pensamiento que transforma la manera en que interpretas los desafíos. Cuando una persona vive dominada por el miedo, cada obstáculo parece una amenaza, cada problema parece una señal de que algo está mal, cada dificultad parece confirmar la duda. Pero cuando la fe comienza a desarrollarse, la perspectiva cambia. Los desafíos dejan de verse como castigos, empiezan a verse como oportunidades de aprendizaje. Los errores dejan de verse como fracasos definitivos, empiezan a verse como parte del proceso. La incertidumbre deja de ser una amenaza constante, empieza a ser simplemente parte del camino. La fe no significa negar la realidad, significa confiar en tu capacidad de atravesarla, significa saber que incluso cuando algo no sale
proceso, como ajustes, como lecciones. Cada paso se convierte en información, cada intento se convierte en experiencia y esa acumulación de experiencia eventualmente produce resultados. La fe también protege algo fundamental, tu visión. Cada persona tiene dentro de sí una imagen de lo que podría construir, una idea, un proyecto, un propósito. Pero cuando el miedo domina, esa visión se vuelve frágil, se vuelve fácil de abandonar. La fe, en cambio, actúa como un escudo. Protege esa visión incluso cuando el camino no es claro, incluso cuando los resultados aún no aparecen, incluso cuando otros no comprenden lo que estás intentando hacer. La fe permite continuar, permite mantener el rumbo, permite sostener la dirección incluso en momentos de incertidumbre. Pero la fe no aparece simplemente porque alguien la desee. Se cultiva, se desarrolla, se fortalece con cada experiencia, cada vez que enfrentas un desafío y descubres que puedes atravesarlo. Tu fe crece. Cada vez que superas un obstáculo, tu confianza se fortalece. Cada vez que avanzas a pesar de la duda, tu mente aprende algo nuevo. Aprende que eres más capaz de lo que pensabas y esa comprensión se acumula, se convierte en una base sólida, una base que sostiene tu crecimiento. Con el tiempo, esa fe interior se vuelve una presencia constante. No significa que nunca vuelvas a sentir miedo. Significa que el miedo ya no tiene la última palabra. Significa que incluso cuando aparece, ya no gobierna tus decisiones, porque sabes algo que antes no sabías. Sabes que dentro de ti hay recursos. Sabes que dentro de ti hay inteligencia. Sabes que dentro de ti hay resiliencia. Sabes que dentro de ti hay creatividad. Sabes que incluso en circunstancias difíciles todavía puedes encontrar una forma de avanzar. Esa certeza transforma la relación con la vida, transforma la forma en que enfrentas el futuro y transforma la manera en que interpretas cada experiencia. Cuando la fe se convierte en tu escudo mental, la mente se vuelve más estable, más enfocada, más tranquila, y desde esa tranquilidad aparece algo muy poderoso: la claridad para decidir, la claridad para actuar, la claridad para construir una vida que realmente tenga sentido para ti. Y cuando una persona llega a ese punto, algo cambia para siempre. Ya no vive reaccionando al miedo, empieza a vivir guiado por propósito, empieza a vivir con una dirección consciente, empieza a recordar algo que siempre estuvo dentro de ella, que el miedo puede haber sido parte de su historia, pero no tiene por qué ser el autor de su futuro. Capítulo 12. El despertar interior. A lo largo de este viaje hemos observado muchas formas del miedo. El miedo que se disfraza de prudencia, el miedo que aparece como duda, el miedo que nace de experiencias antiguas, el miedo que se instala en las creencias, el miedo al fracaso, el miedo a destacar, el miedo a ser uno mismo. Cada uno de ellos puede influir en la manera en que una persona vive, en la forma en que toma decisiones, en la manera en que imagina su futuro. Pero hay algo importante que comprender. El miedo no es el enemigo de la vida. El miedo es una señal de que algo dentro de ti está despertando, una señal de que estás frente a una posibilidad de cambio, una señal de que estás saliendo de lo conocido. Durante mucho tiempo, puede que hayas interpretado esa señal como una advertencia para detenerte, pero ahora puedes comenzar a verla de otra manera. Puedes comenzar a verla como una invitación a explorar, una invitación a crecer, una invitación a descubrir lo que realmente eres capaz de construir, porque
que la vida no se desarrolla completamente dentro de los límites de la comodidad. La comodidad puede ofrecer estabilidad, pero el crecimiento aparece cuando una persona se permite ir más allá, cuando una persona decide explorar nuevas posibilidades, cuando una persona decide escuchar su propia voz interior. Ese momento, ese instante en el que decides avanzar a pesar de la incertidumbre, es el inicio del despertar interior. No es un cambio inmediato, no es una transformación repentina, es un proceso que comienza con algo simple: conciencia. La conciencia de que muchas de las limitaciones que creías reales eran solo historias, historias aprendidas, historias repetidas, historias que parecían verdades, pero que pueden cambiar. Cuando una persona desarrolla esa conciencia, empieza a recuperar su libertad, empieza a cuestionar sus propios pensamientos, empieza a elegir con más claridad, empieza a vivir con mayor intención, y poco a poco la relación con el miedo también cambia. El miedo ya no es un amo invisible, se convierte en un indicador de que algo importante está ocurriendo, un indicador de que estás frente a una oportunidad de expansión. Con el tiempo, las situaciones que antes parecían imposibles empiezan a parecer alcanzables. Las decisiones que antes generaban parálisis empiezan a generar curiosidad. Los desafíos que antes producían ansiedad empiezan a despertar interés, porque la mente comienza a recordar algo fundamental: que la vida es movimiento, que el crecimiento es natural, que el aprendizaje nunca termina. Y cuando una persona acepta ese proceso, descubre algo extraordinario, descubre que el verdadero poder no está en eliminar el miedo, el verdadero poder está en caminar con él, sin permitir que gobierne. Ese es el despertar interior, el momento en el que una persona deja de vivir reaccionando y comienza a vivir creando, creando nuevas posibilidades, creando nuevas experiencias, creando una historia diferente. Y cuando ese cambio ocurre, la vida deja de sentirse como algo que simplemente sucede, empieza a sentirse como algo que puedes construir. No todo será predecible, no todo será perfecto, pero cada paso tendrá significado, cada experiencia tendrá valor, cada intento será parte de tu evolución, y al final, eso es lo que realmente define una vida plena, no la ausencia de miedo, sino la presencia de conciencia, la presencia de intención, la presencia de valentía, la valentía de seguir avanzando, incluso cuando el camino aún no está completamente claro, porque en ese movimiento, en ese paso hacia lo desconocido, es donde comienza la verdadera libertad. Capítulo 13. Epílogo. La mente que despierta. Hay un momento silencioso que llega después de toda comprensión profunda, un momento en el que las ideas dejan de ser solo palabras y comienzan a convertirse en conciencia. Tal vez lo estás sintiendo ahora, tal vez algo dentro de ti está más quieto, más atento, más despierto, porque cuando una persona comienza a comprender cómo funciona su mente, algo cambia para siempre. Deja de ver sus pensamientos como verdades absolutas. Empieza a verlos como lo que realmente son: interpretaciones, historias, reacciones aprendidas. Durante años, muchas personas viven dentro de esas historias sin cuestionarlas. Creen cada pensamiento que aparece, creen cada duda, creen cada miedo. Pero cuando la conciencia se expande, algo se vuelve evidente. No todo lo que piensas es verdad, y esa simple comprensión puede ser profundamente liberadora, porque si no todo pensamiento es verdad, entonces no todos los límites que imaginabas eran reales. Muchos de ellos eran solo narrativas,
puede imaginar futuros, puede crear soluciones, pero también puede crear miedos innecesarios, puede amplificar dudas, puede convertir pequeñas preocupaciones en grandes barreras. La diferencia está en la relación que tienes con ella. Cuando la mente dirige tu vida sin conciencia, puede llevarte por caminos que nunca elegiste realmente, pero cuando la conciencia dirige la mente, todo cambia. La mente se convierte en una herramienta para aprender, para crear, para expandir, y entonces aparece una nueva forma de vivir, una forma más tranquila, más clara, más consciente. En esa forma de vivir, los desafíos siguen existiendo, las dificultades siguen apareciendo, el miedo puede seguir visitando de vez en cuando, pero ya no gobierna, ya no decide por ti. Se convierte simplemente en una emoción más, una señal, un visitante pasajero, porque ahora hay algo más fuerte presente, la conciencia. La conciencia de que puedes observar lo que ocurre dentro de ti, la conciencia de que puedes elegir cómo responder, la conciencia de que no eres tus pensamientos, no eres tus miedos, no eres tus dudas, eres el espacio donde todo eso aparece. Y cuando comprendes eso profundamente, algo dentro de ti se relaja, porque ya no necesitas luchar contra cada emoción, no necesitas eliminar cada miedo, solo necesitas observar, respirar y elegir con claridad. Esa es la verdadera libertad interior, no la ausencia de dificultades, sino la capacidad de atravesarlas con conciencia, la capacidad de mantener tu dirección, incluso cuando aparecen obstáculos, la capacidad de seguir caminando sin perder la conexión contigo mismo. Y en ese camino, algo hermoso comienza a suceder. La vida deja de sentirse como una lucha constante, empieza a sentirse como un proceso de descubrimiento, un proceso donde cada experiencia tiene algo que enseñar, donde cada desafío fortalece algo dentro de ti, donde cada paso revela nuevas posibilidades, porque la vida no se trata únicamente de evitar el miedo, se trata de expandir la conciencia, de comprender quién eres realmente, de descubrir lo que puedes crear, de permitir que tu mente se convierta en un espacio de crecimiento. Y cuando una persona vive desde ese lugar, ya no necesita probar nada al mundo, ya no necesita correr detrás de aprobación constante, ya no necesita vivir dentro de límites antiguos, puede simplemente avanzar con calma, con claridad, con intención, porque sabe algo que antes no sabía, que dentro de su mente existe una fuerza extraordinaria, una fuerza capaz de transformar la forma en que vive, una fuerza capaz de convertir los desafíos en aprendizaje, una fuerza capaz de abrir caminos donde antes solo veía barreras. Esa fuerza siempre estuvo ahí, solo necesitaba ser reconocida. Y ahora que lo ha sido, tu relación con la vida puede cambiar para siempre, porque el verdadero despertar no ocurre cuando desaparecen los problemas, ocurre cuando descubres que tienes la capacidad de enfrentarlos con una mente despierta, y desde ese lugar cada día se convierte en una oportunidad para aprender, para crecer, para crear, para vivir con mayor conciencia. Y en ese proceso descubres algo que siempre estuvo esperando, tu verdadero poder interior.